Gloria a Dios. Nuestra misión es predicar el Evangelio y el verdadero Evangelio. Amén. Bendito Dios. Esta es nuestra misión. Y también nuestra responsabilidad entender ese Evangelio. ¿Saben qué? Que a veces nosotros no entendemos el Evangelio en la totalidad. Y muchas veces es por malas costumbres, por tradiciones, por lo que hemos escuchado o nos han contado. Por eso insistimos tanto en que debemos ir nosotros a la palabra de Dios, a nutrirnos. Porque es diferente cuando te lo cuentan o cuando tú lo vives y tú lo recibes. Porque ahí es cuando todas las cosas cambian. Ahí es cuando cambia nuestro sentido y la percepción de lo que es el Evangelio. Amén. Porque a Saulo le llegó una información de lo que era el Evangelio, pero una información errónea y transgiversada. Sin embargo, cuando Saulo se topa con el Evangelio, ahí todo cambia. Y se convierte en Pablo. Porque se topa él con el Evangelio. Él lo vive. Y nosotros debemos de vivir y entender el Evangelio. Y muchos de nosotros hasta ahora nos habíamos quedado con lo que nos contaron, pero nosotros debemos de vivir y entender ese Evangelio. Porque a veces es diferente a lo que nosotros pensábamos. Bendito Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces hemos fracasado aún siendo cristianos? Seguramente que vosotros también, no creo que yo sea el único. Pero ¿cuántas veces hemos fracasado? Y siempre hemos visto ese fracaso como una derrota. ¿O no es así? Y esto no solamente va para los que han fracasado, sino para que aquellos que nosotros vemos fracasar. Porque como dije antes, el Evangelio es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Porque nosotros siempre hemos pensado que el Evangelio depende de nosotros. Y el Evangelio no depende de nosotros. El Evangelio, ¿saben de quién depende? De Jesús. El Evangelio depende de Cristo. Bendito Dios. Debemos tener claro que antes de que Jesús viniera, el seguir a Dios era de una manera. Cuando Jesús viene, cambia. Antes dependía de uno. Es así. Antes dependía de uno. Es decir, había unas normas que cumplir y estas normas se tenían que cumplir y yo era el responsable.
Debemos entender que cuando Jesús viene, esto cambia. Amén. Y esto lo tenemos que tener claro. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Por eso es necesario entender el Evangelio de Cristo. Debemos entender y meternos en la cabeza, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver a Jesús, de ver el Evangelio. Tenemos que entender que el Evangelio no es una religión, el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es un estilo de vida. De hecho, el Evangelio es Cristo. Y oro para que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro con Jesús. Así como lo tuvo Saulo, que nosotros tengamos ese encuentro con Jesús. Porque ahí se termina la religión. Bendito Rey. Sé que ya lo sabemos, pero lo repetimos y lo repetimos y lo volvemos a repetir porque debemos entender y comprender y tiene que formar parte de nuestra vida. Porque la definición de religión se encajona en creencia que obtengo mi justificación por medio de cumplimientos de normas con mi esfuerzo humano. Esto era antes. Creo que yo me justifico por unas normas que cumplo con mi esfuerzo humano. Esto no es el Evangelio no es esto es religión, esto es religiosidad. Y a esta manera de entender el Evangelio, Jesús la condena con muchos ejemplos que Él dio en la palabra. Amén. Bendito Dios. ¿Y saben por qué? Porque es imposible que nosotros cumplamos las expectativas de Dios con nuestro esfuerzo humano. Es imposible. Tú no puedes cumplir los 10 mandamientos de Dios con tu esfuerzo humano. No, porque vas a fallar. Yo también voy a fallar. Porque si esto, piénsenlo, si esto hubiese funcionado, no importaba que Cristo hubiese venido a la tierra. No era necesario. Porque nos justificábamos con nuestras propias obras. Sin embargo, Cristo vino porque veía que el pueblo no podía. Amén. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, no el otro, que Jesús decía: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso? Porque el tener que pelear con nuestras fuerzas y pensar que nuestra justicia viene por nuestras obras nos agota. Nos agota. Y no solamente nos agota, sino que muchas veces nos hace retroceder e irnos del Evangelio porque vemos que no podemos cumplir las expectativas y nos frustramos. Por lo tanto, el Evangelio es Cristo Jesús. Esto es el Evangelio, no es una religiosidad. Esto es la diferencia entre el Evangelio y todas las religiones. A ver, ¿en qué religión vino un Salvador a salvar a su pueblo y ayudarlo a ser justo delante de Dios? En ninguna.
Solamente en una, en el Evangelio. Porque Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bendito Dios. Miren, de hecho Jesús, lo vemos, llamó a los religiosos de su época, a los fariseos, los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos querían aparentar esa justicia exteriormente, pero por dentro estaban muertos. Por dentro estaban muertos. Aparentaban. Y nosotros podemos aparentar. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia con una máscara? ¿Cuántas veces? A ver, ¿cuántas máscaras hay hoy aquí? ¿Por qué? Porque cuando es decir, cuando tú crees que eres justo delante de Dios por tus obras, claro, delante de la iglesia tenemos que aparentar que hacemos las cosas bien. Porque si no, ¿qué me van a decir? Y más yo, imagínense, ¿cuántas máscaras me he puesto? Pues esto no es el Evangelio. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Porque si el Evangelio depende de nuestras fuerzas, la palabra dice que no hay ni uno, no hay ni un justo, ni aun uno. Hasta Jesús dijo, le dijeron, Maestro bueno. Y él dijo, perdón, no hay ni uno bueno, sino solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y la carne, lamentablemente, nuestra carne, nuestro físico, en nuestra carne está la maldad. Por la caída de la raza humana en el Edén. Y somos malditos. Es decir, que sin Cristo nosotros somos malditos. Bendito Rey. En Romanos 5, 20, 21, hay un versículo que los religiosos se lo saltan. Ellos leen la Biblia y se lo saltan. Ojo, pero también puede pasar al revés, que muchas veces nosotros pensamos que tenemos esa libertad, que nos podemos ir al libertinaje. Tampoco no es eso, porque ahí también se saltan versículos. El Evangelio es Cristo y Cristo te dice lo que tú tienes que hacer. Miren, Romanos 5, 20, 21 dice lo siguiente, dice, pero la ley se introdujo, fíjate que cuando hablamos de la ley es de Cristo hacia atrás, el Antiguo Testamento, de Cristo hacia adelante, la Biblia lo llama de otra manera. Pero mira, dice, pero la ley, fíjate, se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O Señor nuestro. Miren, si miramos el contexto, porque eso también, yo siempre lo digo y lo repito, hermanos, no podemos nosotros vivir el Evangelio sobre un versículo. Nosotros tenemos que ir al contexto de lo que es la palabra de Dios.
Esto se llama la palabra viva y eficaz en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que ir siempre a buscar por qué se dijo esto, por qué, dónde, en qué momento. Y esto es ir a buscar la raíz y el fundamento de por qué se dijo esto. ¿Me entienden? Por lo tanto, si miramos el contexto del porqué de esta enseñanza, está claro que Pablo quería que los oyentes entendieran un mensaje de suma importancia para su crecimiento espiritual. Amén. Es decir, Pablo quería dar un mensaje, quería dar una enseñanza muy importante para que los que escuchaban crecieran espiritualmente. Y él ahí dio una base fundamental para nosotros y para poder crecer espiritualmente. ¿Y cuál es este mensaje? Ahora lo veremos. Miren, aquí hay algo importante que analizar para que veamos que a veces es difícil de entender a Dios. A veces nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué? ¿Cómo dices estas cosas? Es decir, dice, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo. Claro, cuando nosotros vamos a ese introdujo, porque eso también es bueno cuando nosotros vamos a buscar las palabras originales, en este caso del griego, porque ahí también hay mucha tela que cortar, hay mucho que aprender ahí. Y claro, este introdujo, si nosotros vamos a la palabra original, es parei ser homai, que quiere decir una acción a sabiendas y con una doble intención, algo así, ¿vale? Pero que se hizo aposta con un propósito. Ahí creo que está más claro. Por lo tanto, la ley, esto lo dice en la palabra de Dios, dice, la ley se introdujo, la ley se puso en ese tiempo para que el pueblo se diera cuenta de algo. Con un propósito. Se puso con un propósito. Así que esa ley que se introdujo y se puso ahí con un propósito, ese propósito era, ¿cuál era ese propósito? A ver qué dice la palabra. ¿Que el pecado qué? Que el pecado abundase. Claro, tú dices, pero Señor, ¿en serio? ¿Por qué? Es decir, Dios introdujo la ley para que el pecado abunde. En vez de que sea para quitar el pecado, no. La ley se introduce para que el pecado abunde. Para que el ser humano se dé cuenta de que es un pecador. Amén. Más cuando el pecado abundó sobre la humanidad, es decir, que si lo vemos de esta manera, la humanidad fracasó. Cuando la humanidad fracasó, cuando tú fracasas, cuando yo fracaso. Miren que Dios estaba detrás de todo eso. Dios estaba detrás con un propósito. ¿Saben cuál era el propósito? Que tú y yo fracasemos. Vaya Dios. ¿Y a este Dios tú sigues? Pues sí, Dios tenía un propósito y un plan. Y ese plan era que tú y yo fracasemos. Que la humanidad fracase. Bendito Dios.
¿Pero para qué? Amén. ¿Para qué? Es decir, Dios introduce, aposta un sistema de ley para que el ser humano fracase. ¿Por qué? Miren, como hemos visto, vemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo. Es que la Biblia nos habla de dos estilos de vida para vivir el Evangelio, o dos sistemas. Uno está ese sistema de la ley, que nos habla aquí en Romanos 5:20 al principio, pero la ley, ¿vale? La ley es forma de vida, escucha, forma de vida religiosa, donde lo principal, el punto principal de esta forma de vida, de ese estilo de vida, es cumplir o llegar a cumplir los mandamientos impuestos por Dios. Amén. Pero con esfuerzo humano, con el objetivo de intentar así poder agradar a Dios y ser justos delante de Él. Esto es el sistema de la ley. Amén. Es decir, el sistema de la ley que Dios puso es que con esfuerzo humano nosotros tendríamos que intentar ser justos, cumplirlos para ser justos delante de Dios. Como ya vimos el domingo pasado, no el otro, el protagonista de esta forma de vida, ¿quién sería? Tú y yo. Es decir, bajo el sistema de la ley, el protagonista seríamos tú y yo. Es decir, nosotros somos los encargados de esforzarnos para ser justos delante de Dios. Amén. El resultado de esto es, y si no, yo seguro que lo han vivido, yo soy testigo vivo de esto, es frustración, condenación, ya que siendo nosotros los protagonistas y todo depende de nosotros, ese ser natural, porque somos naturales y humanos, es imposible vivir una vida espiritual por mucho que me esfuerce. Porque somos humanos. Amén. Y la palabra dice, Dios es espíritu, dijo Jesús. Cuando hablaban, ¿y dónde se adora? Claro, imagínate, los samaritanos decían, aquí se adora a Dios porque el profeta no sé qué dijo que ahí se tenía que adorar a Dios. Pero vosotros decís, los de Israel, que se tiene que adorar allá. Claro, todo físico y humanamente. Y la religión normalmente es así. Todo tiene que ser físico, todo tiene que ser visible. Te tienen que ver y tienes que aparentar y tienes que ser. Y Jesús les dijo, sí, se dice esto, pero yo te digo otra cosa. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Saben por qué? Porque Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Bendito Dios. Por eso nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que tener una vida espiritual. ¿Y cómo lo hacemos si nosotros somos humanos y naturales? Por lo tanto, vemos el fruto de esta forma de vida bajo la ley
el fruto que nace de ahí, si nosotros analizamos todo esto, vemos que el fruto de ahí, la base de la ley, es el orgullo. Resulta que cuando nosotros intentamos cumplir la ley con nuestro esfuerzo humano, el resultado es orgullo en nuestra vida o fracaso. ¿Y por qué? Claro, porque todo depende de tú y de yo, y de tú depende de ti y de mí. Y miren, cuando la semana que todo nos va bien y uno no cae en tentación, viene el domingo a la iglesia así con ánimo de alabar y adorar a Dios y levantar a toda la iglesia. En cambio, las semanas que quizás hemos fracasado, hemos caído, venimos así a la iglesia. Es decir, depende de nosotros siempre. ¿A cuántos les ha pasado eso? Bendito Rey. Por lo tanto, lo pueden analizar, analícenlo. Verán que al final la religiosidad o la ley, el vivir bajo el sistema de la ley, lo que refuerza, a lo que nos refuerza, o la base de ahí es el orgullo. Bendito Dios. En resumen, yo busco con mi esfuerzo humano, mi capacidad, la justificación para mi vida. Bendito Rey. No sé si se fijaron, pero ahí en el monte Sinaí, el pueblo de Israel, antes de recibir los 10 mandamientos, que no sé qué pasó, estaban en un momento ahí como de éxtasis y tal, y ellos se dirigieron a Dios. Dios, pon los mandamientos que tú quieras porque nosotros los vamos a cumplir. Que suena muy bonito, es que hasta suena bien. Dios, yo voy a cumplir los mandamientos. Yo haré y yo dejaré de hacer. Y luego viene la caída, boom. Amén. Pon aquí, Señor. Danos cumplimientos y verás cómo los vamos a cumplir. Pon mandamientos y verás cómo los vamos a cumplir. Claro, es que aunque suene bonito, el trasfondo de esto es el yo, es el orgullo. Y es tremendo, pero el Señor, hay muchas cosas que el Señor señala, pero una de las cosas peores en el ser humano, ¿saben qué es? Es el orgullo. Un corazón orgulloso es muy difícil de tratar, porque esto te puede llevar a casos extremos donde luego para abrir tu corazón es muy difícil. Y aunque esto se vista de santidad, todo lo que es este sistema se vista como de santidad exterior, no está fundado sobre lo que Dios quiere. ¿Por qué Jesús atacaba tanto a los religiosos y a los fariseos? Por eso. Por aparentar justicia exterior, pero el interior estaba oscuro, lleno de orgullo. De hecho, era muy difícil y casi imposible que ellos aceptaran que Jesús era el Salvador. Porque ¿cómo vendrá este a justificarnos a nosotros? No, ni hablar. Claro, le cerraban la puerta por muchos milagros que vieran.
por muchas cosas extraordinarias que vieran o le llegara la información de que Jesús había hecho, ellos no abrirían su corazón. Por estar lleno de orgullo. ¿Y por qué se llena el corazón de orgullo? Por la religión. Ahora, otro estilo de vida, la cual el Evangelio nos habla, y de hecho creo que lo vemos claro en este versículo, es la gracia de nuestro Señor. Pero que cuando nosotros analizamos la gracia, es que es el reflejo, es Cristo mismo. Cristo mismo, porque gracia es un favor que viene, un favor divino de parte de Dios que ni tú y yo lo merecemos, pero aún así es como un regalo inmerecido, un regalo que tú no mereces. Amén. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el mundo fracasó, ahí sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia de Dios. Ese estilo de vida, esa verdad es cuando tú vives en esa gracia, tienes una relación correcta con Dios. Acceso libre a su presencia. Bendición y toda herencia de sus promesas. Poder y capacidad para cumplir el propósito de Dios. Todo esto por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo nuestro pecado que nos alejaba de Dios vino sobre Jesús. Amén. Y Él pagó el precio con la muerte para que nosotros fuéramos totalmente justificados y bendecidos. Cuando Jesús es golpeado, maltratado, cuando Él va con la cruz a cuestas a pagar el precio, cuando Él está crucificado, ¿ustedes por qué creen que Jesús tuvo que pasar todo eso? ¿Ustedes creen que es porque hay un Dios tirano que quiere ver a su hijo sufrir? ¿Por qué sufrió Jesús? Porque Él llevó nuestras debilidades sobre la cruz, porque Él sobre su cuerpo y sobre su vida llevó tus pecados y mis pecados, porque Él llevó tu sufrimiento, porque Él llevó tu angustia y mi angustia. Por eso tuvo que pagar ese precio. Él llevó nuestro pecado, lo crucificó a la cruz. Esto era el sistema. Fíjense que tenían que hacer antes el pueblo de Israel: sacrificar a corderos inmaculados para que su pecado fuera sobre el cordero. Por eso Jesús tuvo que pagar el precio y sufrir, porque Él llevó sobre Él el pecado de la humanidad. Él pagó el precio con la muerte para que nosotros fuéramos totalmente justificados y bendecidos. Esto es el Evangelio. ¿Por qué creen que la palabra dice que cuando el ser humano fracasó, sobreabundó la gracia? Yo quiero que entiendas eso. Quiero que visualices, quiero que puedas comprender qué pasó en la cruz, qué pasó con Jesús, qué pasó con su resurrección. La palabra dice que la gracia sobreabundó. La gracia sobreabundó. Amén.
Bendito Dios. El protagonista de esta manera de vivir, de este sistema, digamos, lo decimos así, ¿no? Para que sea entendible, de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Claro, ¿quién es el protagonista de esta forma de vida? ¿A quién agradecemos? ¿Quién se lleva toda la gloria? ¿Quién pagó el precio? ¿Quién fue a la cruz? ¿Quién sufrió? ¿A quién le puedes entregar tú tus debilidades y tus pecados y tus maldiciones? A Él. Por lo tanto, ¿quién es el protagonista ahí? Es Jesús. Amén. Bendito Dios. Y el resultado de una vida así es más que victoriosos en todas las áreas de nuestra vida en Cristo Jesús. Más que victoriosos. Hasta en Isaías dice que Jesús le destrozaron la espalda, se la abrieron. Y Isaías dice que Él tuvo que sufrir esto porque Él se llevó nuestras enfermedades. Amén. Esto quiere decir que nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios, donde podemos disfrutar de la presencia de Dios. Bendito Rey. Y ahí tener una vida perfecta, allá en la presencia de nuestro Señor. En resumen, yo me aparto para que Cristo sea quien me justifique. Miren, ya no estamos nosotros, es yo me hago a un lado y sé que es Cristo Jesús quien me justifica. Ya no son con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, con las fuerzas de Él, con las fuerzas de Jesús, de Cristo. Por lo tanto, el mensaje que Pablo quería transmitir es este. Por eso con este versículo tan impactante, claro, Pablo quería llamar la atención de los romanos para que entendieran y les quedara eso en su mente y en su corazón. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que quedar, porque si vamos Romanos 5:19, mira, yo lo voy a leer, escucha. El mensaje que Pablo quería transmitir está en Romanos 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos serán constituidos justos, así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Amén. Bendito Rey. Es decir, lo que nosotros tenemos que aprender y el verdadero evangelio es que yo soy justo por la fe en Cristo Jesús. Eso se llama justificación por fe. Esto es la base del evangelio. No somos justos por nuestro esfuerzo humano, somos justos por la fe en Cristo Jesús. Esto es la base del evangelio. Fíjense en el Nuevo Testamento. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, podemos decir esto. Amén. Nuestro fracaso, tu fracaso, es el aliado perfecto. Por eso no te vengas abajo cuando fracasas. Porque hay un propósito y hay un motivo.
Porque el que ama a Dios, eso sí, el que ama a Dios. Estamos hablando de los que aman a Dios. El que ama a Dios todo nos ayuda para bien. Nuestro fracaso es el aliado perfecto para que actúe la gracia de Dios. ¿Entiendes? Cuando tú fracasas, ahí es como la gracia de Dios se activa, sobreabunda. Y cuando la gracia entra en escena, entendemos que somos justos por la fe en Cristo Jesús y no por nuestras obras. Amén. Bendito Dios. Tu fracaso o mi fracaso da lugar a la gracia y ella nos pone en una relación correcta con Dios. Bendito Rey. Es decir que, si nosotros analizamos la palabra, es Dios a veces o casi siempre está detrás de tus fracasos para que te des cuenta de que tú no es con tus fuerzas, sino de que tú eres justo por medio de Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Cuando el Evangelio es así, cuando tú eres débil, Dios se hace fuerte. Claro, Pablo, él lo explicó y no lo podía entender. Es decir, es que me he dado cuenta de que cuando yo soy débil, Cristo ahí es cuando se hace fuerte. Claro, y eso tiene sentido porque no somos justos por tus fuerzas, por tu sabiduría, por todo lo que tú crees que... No, somos justos simplemente por la fe en Cristo Jesús. Bendito Rey. Y a veces cuando nosotros las cosas nos van bien, el ego se nos sube y empezamos a pensar, es que lo he hecho bien esto, mira la gente cómo me dice que fue y ahí, mira, tomamos esa decisión y aunque fue arriesgado, pero mira cómo ha ido bien y tal, y empiezas, claro, y ahí vienen fracasos que luego uy, Señor, ¿qué pasó ahora? Dios usa tus fracasos para que te des cuenta de que no es por tus fuerzas, sino por sus fuerzas. Que tú no eres salvo por lo que tú haces, sino que tú eres salvo por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y ahí el único que se glorifica, ¿saben quién es? Ese es el Señor, Él. Y se trata de esto. Esto es el Evangelio. El Evangelio es, somos justos por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. ¿Qué necesita Dios para justificarme y bendecirme? Uno, importante, creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Dos, darte cuenta y darme cuenta de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Él. Eso tiene que ser nuestra actitud. Es creer en Jesús y darnos cuenta y entender que somos frágiles, somos débiles y que lo necesitamos. Necesitamos de Jesús, necesitamos de nuestro Señor. Y tres, una relación sincera y pura. Esto es muy importante. No se trata de perfección. Se trata de tener una relación verdadera y transparente. Mostrarme ante Él tal cual soy. Mostrarme ante mi hermano tal cual soy, sin caretas. Tengo muchas debilidades y Valeria sabe un montón de mis debilidades. ¿Qué? ¿Tengo que venir yo aquí a fingir algo que no soy? No, tenemos que ser tal cual lo que nosotros somos. Bendito Dios. Ahora bien, sí que estas áreas me las tengo que dejar tratar por el Señor.
Amén. Bendito Dios. Dispuesto a dejarme tratar por Dios a su imagen y conforme a su moralidad y verdad. Porque bueno, esto ya es otro tema. Porque luego viene el tema de tampoco no haré lo que yo quiera y tal, porque luego al final Dios nos va a tratar porque Él nos tiene que usar conforme a su voluntad y habrá muchas áreas en nuestras vidas que Dios tendrá que tratar y usar conforme a su verdad, a su palabra, a su moralidad, pero que nosotros nos tenemos que dejar tratar. Amén. Por eso a Dios no se le escapa nada. Nosotros podemos fingir muchas cosas, pero al final Dios nos ve y Dios sabe cómo somos. Bendito Rey. Y eso es tener un corazón humilde delante de nuestro Señor. Y lo vemos. Ya vamos terminando. ¿Por qué los fracasos, nuestros fracasos son los que Dios usa para que nosotros entendamos y comprendamos y hasta lleguemos a su propósito? Miren, lo vemos con el hijo pródigo. Jesús lo enseñó. Amén. Él lo tenía todo. Y estaba ahí con el Padre. En un momento determinado Él pide la herencia. Y para la cultura judía, el pedir la herencia era algo tan serio que hasta lo desechaban como hijo. ¿Quieres la herencia? Pues toma, pero ya está, te borramos como hijo, ya no formas parte de esta familia. Era como deshonrar a su padre. Sin embargo, Jesús da esa enseñanza, Él explica esta historia de ese hijo que pide la herencia y se va. Y encima deshonra tanto al padre que todo se lo gasta con vicios, se lo gasta de mala manera. Hasta que llega en el momento de que ve que ya no tiene nada. Se le terminó ese tiempo. Hasta el punto de no saber qué comer. Y que cuidaba a cerdos. Y fíjense que es que Jesús hasta lo exagera. ¿Saben por qué? Porque para un judío estar con cerdos y tener que comer la comida de los cerdos era lo más indignante. Ellos no comían cerdo. Aparte lo veían como un animal inmundo. Pero Él cuenta la historia y dice, hasta ese chico, hasta ahí. En ese momento, ese joven piensa y dice, a ver, yo estaba mejor en la casa de mi padre. Voy a ver si me deja volver, y no como hijo, porque él ya tenía claro que era desechado. No como hijo, sino como un sirviente, porque ahí al menos tendré para comer y estaré mejor que aquí. Y él cuando vuelve para su casa de lejos ve al padre que estaba ahí, que cada día salía a ver si volvía su hijo. Y de repente cuando ve la silueta y cuando se acerca, ve que era su hijo, el padre sale corriendo. Esto es porque quizás nosotros no sabemos bien la cultura judía, pero para un padre levantarse un poco la túnica y empezar a correr era una deshonra, pero le da igual. Le da igual por amor a su hijo, porque es un amor que no se puede explicar con palabras humanas. Y va y lo abraza. Y el hijo, todo avergonzado, le dice, papá, perdóname. No vengo como hijo, no quiero que me trates como a hijo, sino solamente con un sirviente. Y el padre le dijo, no, al contrario. Lo entró a la casa, le dio los mejores vestidos, le puso un anillo, calzado nuevo, hizo una fiesta.
¿Y por qué eso? ¿Por qué Jesús cuenta esa historia? Porque ahí vemos cómo obra Jesús en nuestros fracasos. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros somos sinceros delante de Dios, cuando nos postramos delante de Él, dice su palabra que sobreabunda una gracia que nos restaura todas las cosas y aún nos da mucho más de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que no es por nuestras fuerzas, que la justificación viene por aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos amó tanto. Allí nuestro corazón está dispuesto y está preparado para poder recibir esa gracia abundante de Dios. Y Dios te levanta. Y lo que parecía un fracaso viene a ser la victoria y el poder llegar al propósito de lo que Dios tiene para tu vida. Y así pasó con Pedro también. Pedro, que tenía ese corazón orgulloso, porque lo vemos cuando la palabra nos habla de Pedro, él siempre tenía ese corazón como, era muy religioso. Pedro tenía tendencia a ser religioso, porque cuando Jesús le dice, es que me vais a dejar solo, ¿qué dijo él? Lo primero que dijo es, como yo nunca te voy a dejar. Y Jesús le dijo, ya verás que cuando el gallo cante 3 veces me vas a negar. No, jamás pasará esto. Y si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Claro, su tendencia era de que él con sus fuerzas tenía que cumplir el propósito de Dios. ¿Y por qué tuvo que vivir esa experiencia? Porque el Señor lo quería llevar a otro nivel. Y efectivamente, cuando Jesús cogen a Jesús y ya se lo llevaban para ir a crucificar a Jesús, antes de azotarlo, claro, Pedro estaba por ahí y cuando el gallo canta a la 3.ª vez, lo vuelve a negar. Imagínense el fracaso de Pedro. Y encima hay en la película, no sé si han visto The Chosen, o no sé si era la otra, que justo cuando el gallo canta la 3.ª vez, Jesús lo oye y se gira y ve a Pedro. Imagínense Pedro, en medio de su fracaso, viendo a Jesús que lo mira. Le cae el mundo encima. ¿Qué he hecho? Y ¿saben qué? De religioso, por tener una actitud religiosa, y Jesús lo deja, le dice, tú sigue, ya en momento determinado vas a ser cambiado. Pero ven que con esa actitud religiosa, cuando Pedro fracasa, ¿saben qué hace? Lo primero que hace es que lo deja todo. Se frustra y lo deja todo. Y se vuelve a su vieja vida a pescar. Y deja porque yo me imagino que él piensa es que al final yo no sirvo para eso. Y benditas palabras, porque esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Por lo tanto, en el fracaso de Pedro, ahí viene la gracia de Dios que sobreabunda. Y cuando Pedro estaba ahí pescando, se le aparece Jesús. Y cuando ve a alguien en la orilla, se acerca y Jesús lo llama Pedro. Y cuando él se da cuenta que es él, se tira de la barca, empieza a correr y se va a Jesús. ¿De qué se dio cuenta Pedro? De que no era con sus fuerzas. De que él no hubiese sido nunca justificado por sus obras. Ahí estaba la persona la cual le ayudó a poder ser justo delante de Dios. Y ahí es cuando Pedro empieza su ministerio a volar.
cuando se da cuenta de que él no puede y que necesita a Jesús. Cuando se da cuenta que es justificado por fe y no justificado por obras. Amén. Bendito Dios. Y concluimos con esto, ya terminamos. Dice, el fracaso es un aliado perfecto. El fracaso es un aliado perfecto para entender y comprender que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras y el esfuerzo humano. Amén. Y aquí presentamos el verdadero evangelio. Esto es el evangelio. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en nuestros fracasos, Señor amado, tu gracia sobreabunda. Gracias, Señor, porque en estos fracasos, Señor amado, bendito Dios, nuestro corazón se postra delante de ti y tú puedes moldearlo conforme a la voluntad del Padre. Aquí estamos, Señor, dispuestos a continuar, a seguir, Señor, dejándonos tratar por ti, Señor, entendiendo y comprendiendo que tú eres la verdad, Señor, que tú eres nuestra justicia, que tú lo eres todo para nosotros. Que así, Señor, podamos enseñar a otros, Señor, este verdadero evangelio, Señor, para levantar, para animar, Señor, para fortalecer. Aleluya. Y así cumplir, Señor amado, el llamado, cumplir la misión de cada uno de nosotros, Señor, y como iglesia. Tú eres el único digno de ser exaltado y glorificado. Gracias, Señor. No hay otra religión, no hay otro evangelio, bendito Dios. Aleluya. Solamente eres tú, Jesús. Tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús.